Buenos días. Ya una persona me mandó su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento. Y eso se llama Marta Cervantes, de los que están llevando el curso. Y vamos a aprovechar esto como pretexto para compartir información de la Sagrada Energía Natal, que es el estudio de la personalidad y del destino del ser humano, basado en 35,000 años de observación de la jícara celeste de nuestros antiguos sabios náhuatl. Ella nace un 26 de diciembre de 1957, pero el calendario náhuatl es muy diferente y es mejor que el calendario gregoriano, el que nos rige a nosotros. Vamos a iniciar con los 4 portadores de los años. Ellos tienen 4 portadores de años con diferente nombre y haciendo un amarre de 13 años. Así le llaman ellos, Tlalpili, amarre. Pero vamos a empezar con el primer portador de los años, Tostli. Conejo, conejo, Tostli. Significa conejo. Y los años conejo empiezan a las 6 de la mañana con 43 minutos. Los años, el siguiente portador de años va a ser Acatl, que significa carrizo. Y ellos empiezan a las 12:43 y significa carrizo. Después de esto vienen los años Tecpat, pedernal, Tecpat, pedernal. Y empiezan a las 18:43, pedernal. Y luego viene el último portador de años, que es Cali, que empieza a las 0:43 horas. Casa. Y luego ya sigue otra vez Tosli, otro año, se termina este año Tosli, y sigue el año Acat, y sigue después del Acat el año Tecpat, y así. Los que nacen en el año Tosli son personas muy fructíferas, son personas de pensamiento y de acciones inesperadas. Son personas prolíferas tanto en pensamiento como puede ser también en hijos. El Acat, los que nacen en el año Acat, son personas que quieren saber mucho, que se preguntan mucho por las cosas, por las situaciones, por la realidad. Los años Tepat son personas de luz propia, son personas líderes. Y los que nacen en el año Casa son personas muy cuidadosas de su cuerpo, de su ropa, de lo que dicen. Por ejemplo, adelantándome un poco con Marta Cervantes, ella nació en un año Casa. Debe ser una persona muy ordenada en su casa. Pero hay otros elementos que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero la magia de esto es muy importante. Si los años Tosli empiezan a las 6:43 de la mañana y no a las 0 horas como empiezan nuestros días en el calendario gregoriano, entonces para que empiece el año siguiente, los años Acat, se ocupa que el último día de Tosli se alargue 6 horas más para poder empezar los años Acat. Lo mismo va a pasar con los años Tecpat, que el año anterior, en vez de 365, en vez de 24 horas, el último día sea de 30 horas para que pueda empezar Tecpat. Y lo mismo ocurre para que empiece Cali. ¿Qué quiere decir? Que cada año hay 6 horas más en el último día, para que pueda empezar el siguiente portador de años. Y automáticamente en 4 años se da el año bisiesto. Pero los náhuatl además descubrieron que el año no dura 365 días y 6 horas, sino que además dura 14 minutos
y 11 segundos. Y esos 14 minutos, 11 segundos hacen en 120 años, hacen 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que los náhuatl cada 120 años matan un día para poder hacer que coincida el calendario del cielo con el de la tierra. 14 horas, 11 segundos en 120 años, ellos descubrieron que hacen un día. Por lo tanto, además de que automáticamente se está haciendo el año bisiesto, sin necesidad como lo hace el calendario gregoriano, ellos cada 120 años celebran el ajuste del tiempo. Entonces, ¿cómo le dicen ellos? ¿Cómo se refieren al tiempo? La palabra tiempo en náhuatl es kawit, y significa dejamiento y heredamiento. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo para ellos es lo que vamos dejando y lo que vamos heredando. Eso significa para ellos la traducción de tiempo. Y año dicen chiwit, que significa la hierba que se seca y vuelve a reverdecer. Así dicen ellos año. ¿Por qué? Porque en primavera es muy hermoso, los campos verdes, sus flores amarillas, pero se va a ir secando poco a poco y después vuelve a reverdecer. Así dicen ellos año, chiwit, y tiempo, kawit. Los años de los náhuatl duran realmente 360 días, porque los otros 5 días para completar el año le llaman ellos Nemontemi. Ellos no tienen meses, ellos tienen veintenas. Su mes dura 20 días y son 18 veintenas. 18 veintenas que hacen un total de 360 días. 18 veintenas es igual a 360 días, más los 5 días que usan para reflexionar y bajarle importancia a su persona para sentir a los demás. Entonces, repito, los años náhuatl duran 365 días, pero divididos en 2 partes. Una parte, los 5 días, los usan ellos para no hacer nada, lo elemental solamente, pero se ponen a meditar, a reflexionar en estos 5 días. Nemontemi significa lo que, para completar completamente todo. Eso significa Nemontemi. Y ellos hacen en esos 5 días reflexión para bajar la importancia en su persona y poder sentir a los demás. Cuando entre los náhuatl había una persona presumida que decía que sabía mucho, que era mejor que los demás, le daban un guajolotito de jade, hermoso, y le daban a entender que el pavo real, el guajolote macho, cuando iban a atacar a sus polluelos o a su hembra, él
abría sus alas de manera esplendente, ciertamente, pero por atrás enseñaba el culito. Eso le daban a entender a la persona presuntuosa, que estaba quedando mal presumiendo. Por último, hoy tengo intención de empezar ya con algunas oraciones. Ya compartí qué significa, cómo se dice, por ejemplo, mujer. Ya Siwat. Pero hoy vamos a ver otra palabra, pero vamos a formar una oración, una palabra conocida por ustedes, pero que viene del náhuatl. Ompa significa dónde. Ka está, tianguis. In es el tianguis. ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? Ompa, ka, siwat. ¿Dónde está la mujer? Siwat. Ompa, ka, tecutli. ¿Dónde está el hombre? Tlacar. También se puede decir hombre o tecutli. Ompa ka, coatl. ¿Dónde está la culebra? Ompa ka, coli. ¿Dónde está el abuelo? Entonces aprendimos esta palabra ompa ka para ir formando ya sustantivos. Eso es todo por el día de hoy y le vamos a continuar poco a poco con lo del tonalpohualli para que ustedes lo vayan haciendo en casa. Hoy les mando una información para que ustedes vean la distribución de los años.